Esta noche, en Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión recibe una iniciativa de ley sobre la Guardia Nacional enviada por el Poder Ejecutivo. Se pronuncia la Comisión Permanente sobre las acciones en contra de la población migrante en Estados Unidos. Y sobre esta delicada situación hablaremos con la diputada federal Nadia Sepúlveda, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. Desde las Cámaras comenzamos. Todo indica que el Congreso de la Unión llevará a cabo un periodo extraordinario a partir del 23 de junio para avanzar en la discusión de las reformas pendientes en ambas cámaras y otras enviadas por el Gobierno de la República. De concretarse, el Poder Legislativo discutirá las reformas enviadas en materia de leyes del Poder Judicial, el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. También se espera que la ley de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la Ley Federal de Competencia Económica, puedan incorporarse en este periodo extraordinario. Confiemos que los temas de esta agenda sean discutidos ampliamente al interior de las comisiones a efecto de incorporar todas las opiniones de los distintos sectores de la sociedad. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. Vamos a conocer los detalles de los trabajos parlamentarios de la Comisión Permanente durante esta semana. El Congreso de la Unión llevó a cabo la Comisión Permanente. El debate giró en torno a las redadas de migrantes mexicanos en Estados Unidos. No doy crédito que haya algún grupo parlamentario que no cierre filas en defensa de nuestros hermanos y hermanas migrantes, a buscar una oportunidad en los Estados Unidos, porque en su tierra les había sido negada. Y lo menos que esta soberanía debería plantear es el respaldo absoluto al respeto a sus derechos humanos. Legisladores de todas las bancadas se refirieron en tribuna a lo sucedido en diversas ciudades del país vecino, en especial a lo sucedido en Los Ángeles, California. Movimiento Ciudadano ratifica su posición institucional ante estos lamentables hechos. Movimiento Ciudadano cierra filas con el Estado mexicano y Movimiento Ciudadano solicita que se respalde el presupuesto de nuestros consulados y nuestras cancillerías para que puedan actuar en favor de nuestros paisanos migrantes. Vamos a dejar muy claro que el PRI siempre ha apoyado a nuestros migrantes, pero que hoy lo que estamos viviendo en México, esta crisis no es casualidad. Es el resultado de un gobierno atrapado en sus contradicciones, sumido en la improvisación, en la confusión y cada día más preso de la soledad de Palacio, y el costo lo estamos pagando todos. La oposición afirmó que esta situación ya se había previsto. Hace 141 días les dijimos, hay de deportaciones a deportaciones. Lo que Trump amenaza con hacer, dijimos hace 141 días, se llama redadas. Y eso es lo que trágicamente hoy está pasando en Los Ángeles, California. Y por si no están enteradas y enterados, ICE se ha puesto una meta de 3,000 deportados al día. Y como efectivamente los cruces han disminuido, la instrucción que tienen es ir a las ciudades santuario, a buscar a las mexicanas y a los mexicanos a sus centros de trabajo, a sus hogares para deportarlos. Además, los legisladores del Blanquiazul afirmaron que se requiere mayor presupuesto y apoyo para los afectados. Dense cuenta de lo que han hecho. Entre 2022 y 2025 le redujeron 40% el presupuesto a los consulados. Yo le preguntaba ayer a un grupo de migrantes, ¿en qué les podemos ayudar? Olvídense de grilla, de partido, ¿cómo les ayudamos? ¿Ustedes creen que me pidieron que diera discursos, que subiera tweets? Su respuesta fue abogados. Necesitamos abogados. Los consulados deben convertirse en verdaderos centros de defensa y protección. Reducirles el presupuesto no fue la mejor decisión. Hoy hay que darle más presupuesto a los consulados.
precisamente para que acompañen a nuestras comunidades en las cortes, en los centros de detención, en los barrios, donde el miedo ha reemplazado a la esperanza. Finalmente, la Comisión Permanente instaló la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales que preside el diputado Enrique Insunza Cázares. Diputados y senadores coincidieron en legislar en unidad y a favor de los connacionales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La propuesta de grabar las remesas por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado múltiples reacciones por sus efectos en la economía nacional. Nuestra experta Alicia Salgado nos explica el impacto de esta medida. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nuevo. Hemos platicado en ocasiones anteriores sobre la intención que tiene el presidente Trump de grabar las remesas que envían sobre todo mexicanos que están establecidos en los Estados Unidos de forma legal o ilegal a sus hogares en México o a sus familiares en México. Remesas familiares se conoce. El monto de los envíos todavía es mucho mayor, pero estos representan 65 mil millones de dólares al año. Han ido creciendo en los últimos años debido a que dejaron de transitar por tierra, se han ido transfiriendo a través de métodos formales, cada vez más, el 99% llega a través de envíos electrónicos hoy a México, y esto es uno de los puntos más importantes que se está discutiendo. Originalmente se pretendía cobrar el 5%, se ha bajado al 3.5%, pero es un impuesto especial como el que en México se impone a la gasolina, tendiente a identificar a migrantes indocumentados, porque en caso de tener documentos, ser ciudadano norteamericano o tener residencia o estatus legal en los Estados Unidos, podrías exentar el impuesto. En el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados han estado discutiendo ampliamente de este tema, y de hecho un grupo de senadores encabezados por Ignacio Mier fue a los Estados Unidos a entrevistarse con representantes del Senado norteamericano, también representantes, pero particularmente hoy con senadores, esperando poder resolver parte de esta discusión. Sin embargo, digamos que no es fácil porque es una decisión de carácter político, y lo que sí es cierto es que las repercusiones no solamente son para México, son para todo el mundo. La India es el primer receptor de remesas, también lo es China, y México está entre segundo y tercer lugar año con año. Pero procedentes de Estados Unidos, pero el gran desafío es para países como El Salvador o Guatemala, donde las remesas llegan a representar más del 50% de los flujos económicos que recibe esa economía. Eso sí es muy relevante. En el caso de México, los estados más afectados son los más pobres del país. Estamos hablando de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en donde las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto de esos estados. La economía, sufriría un quebranto muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque el impuesto representaría alrededor de 20 dólares por cada envío de $450, que es el promedio que realizan o que se transfiere a México por persona. Si hoy consideras que cuesta alrededor de 5 o 6 dólares, pues la diferencia sería notable. En fin, el tema es político, la discusión todavía va más adelante y dependerá del Senado estadounidense. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Va a haber un periodo extraordinario de sesiones, o quizá más, porque se necesitan desahogar todas las leyes que propuso la Presidencia de la República. Pero, ¿cuáles son los limitantes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los puntos de verdad precisos donde tenemos que poner el ojo para evitar la letra chiquita? Todo ello con el fin de beneficiar a la sociedad. ¿Dónde están? Y de eso vamos a platicar con el diputado Rubén Moreira, quien es el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Me preocupa lo trompicado, lo apresurado
Si ustedes se fijan, cuando se convoca a la sesión de la permanente es el próximo viernes, es decir, de en 8, y esto quiere decir que no tienen todavía el paquete que se va a presentar a discusión, porque en la permanente se tiene que decidir puntualmente qué es lo que se va a discutir en el periodo extraordinario, y esto delata que no lo tienen. Acaban de llegar nuevas leyes en materia de seguridad, son más de 8, más las otras 2, estamos hablando de 10, en volumen de artículos, pues son cientos de artículos, y además son miles de hojas que van a querer desahogarlas en una semana, y esto no es sano para México. Me preocupa la ley censura, la ley de telecomunicaciones, porque pone trampas, y porque en ese periodo tan pequeño quieren poner una semana de periodo extraordinario, pues seguramente va a haber celadas para que se vote sin que la población lo sepa, sin que los medios lo valoren, sin que lo valore las audiencias, porque cuando todo es trompicado, pues llama siempre a suspicacia y siempre suceden malas cosas. Yo creo que ninguna de estas son extraordinarias, es decir, bien pudiéramos trabajar julio y agosto en comisiones, en mesas ya legislativas de redacción, para en septiembre votarlas en su caso, pues correctamente. Nosotros nunca vamos a ir con la mayoría en este tipo de circunstancias, ni menos violando los derechos de la gente o pasando por arriba sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho que tenemos a ser informados. Porque poco se dice. Si se limita la libertad de prensa, también hay una afectación a todos nosotros, Claro. porque de ahí sacamos nuestra información para decidir la vida. Entonces, yo creo que nada de eso es extraordinario. Un periodo extraordinario es para aquello que el tiempo apremia. Te voy a poner un ejemplo. Esta antinomia que hay entre 2 artículos de la Constitución, que uno dice que la presidencia de la Corte dura 2 años y otro 4. Bueno, eso lo tienen que arreglar pues antes de que entre en funciones la Corte. Eso yo lo entiendo, pero el resto lo podríamos discutir despacio, ¿no? Siempre el ciudadano lo paga de alguna manera, o en costos económicos, o en disminución de derechos, de libertades, en la restricción, que a mí me preocupa mucho, de la iniciativa privada. Entonces el ciudadano paga al final del día todo. Es muy claro también que los mexicanos necesitamos certidumbre, donde se fortalezca la democracia y al mismo tiempo las libertades. Las libertades de los mexicanos deben ser intocables. Vemos que estos periodos extraordinarios se están haciendo casi sobre las rodillas. No está dejando ni a la oposición, ni tampoco al oficialismo poder analizar escrupulosamente qué es lo que va a ocurrir en cada uno de los puntos o leyes que está proponiendo el Ejecutivo. ¿Hacia dónde vamos? Por eso es importante que el debate legislativo no solamente sea en el Congreso, sino también con la sociedad. No es mucho pedir, y esa es la obligación que tiene el Poder Legislativo y el Gobierno en general. Es momento de ir a un corte comercial y a nuestro regreso hablaremos de la situación que están viviendo nuestros paisanos en Estados Unidos por las redadas masivas y las protestas que esto ha generado. Lo que estamos viviendo ahorita en este momento es muy lamentable, muy triste. O sea, no importa si tienes familia en el exterior, no importa si eres migrante o no, no te puede no doler y no puedes ser indiferente a las imágenes que estamos viendo ahorita de las rupturas familiares. Orgullosamente tapatía es nuestra invitada Nadia Sepúlveda García. En la Comisión de Asuntos Migratorios es la secretaria. Nos hablará de acciones concretas que se impulsan en la Cámara de Diputados para respaldar en el exterior a nuestros paisanos y qué puentes se pueden construir entre activistas y consulados para proteger de deportaciones a ciudadanos mexicanos.
Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio la diputada del Morena, Nadia Sepúlveda, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida aquí a esta tu casa. Muchas gracias. Es un tema complicado. Estamos viviendo una coyuntura compleja, difícil, una herida abierta para los mexicanos, el tema de la migración en estos momentos. Platícanos tú como diputada federal, integrante de la comisión, ¿qué acciones están tomando hacia el rumbo al que nos estamos dirigiendo en este país con la migración? Bueno, ahorita dentro del Congreso existe esta figura muy reciente que son los diputados federales de Acción Migrante, ¿no? Apenas es la segunda generación que es parte del Congreso, lo cual ya era necesario porque estás hablando que hay más de 37 millones de mexicanos residentes en el extranjero. Entonces ya era necesario institucionalizar la voz migrante y esta acción afirmativa nos ha permitido hacerlo. ¿Qué acciones estamos haciendo? Bueno, más que nada es la defensa de los derechos de todos nuestros connacionales, desde impulsar el voto, la credencialización del INE, o sea, porque es el único documento de identidad donde ellos son validados dentro de nuestro país, ¿no? Y el tema del INE, extender horarios, las jornadas de ellos son largas, no alcanzan a llegar a los consulados para sacar su INE. Entonces estamos trabajando en poder poner módulos móviles también para que tengan más acceso a eso. Las certificaciones de competencias laborales, sus revalidaciones de estudio. Ya se están haciendo convenios con universidades en Estados Unidos y México para el GED y que toda su educación básica hecha en México sea revalidada en Estados Unidos, ¿no? O viceversa. O viceversa, sí, por mencionarte algunos. En estas olas migratorias, sobre todo que no son voluntarias, de Estados Unidos hacia nuestro país, los más afectados siempre son las mujeres y los niños. Se están tomando acciones específicas para proteger la infancia, la niñez, de estos abusos de autoridad. Correcto. Bueno, en tema de iniciativas, yo específicamente el periodo pasado metí una iniciativa en ley migratoria que es precisamente justo para ese tema, ¿no? El retorno voluntario y el retorno forzado, una vez que llegas a México, se trata distinto. Entonces, con esta iniciativa, lo que yo estoy pidiendo es que no importa si tu retorno es voluntario o es deportación, cuando llegues a México tengas los mismos derechos, tengas acceso a todos los programas sociales y tengas una reinserción en el país para poder continuar tu vida aquí, ¿no? El tema laboral, sobre todo. Sobre todo. ¿Cómo van a hacer para lograr esta reinserción en el tema laboral cuando en este país pues, no sobran los empleos? No, entendemos perfecto. Bueno, a nivel federal está el Plan México Te Abraza, que son 9 centros fronterizos donde lo que hacen es justamente eso. Estás recibiendo a los connacionales que llegan, ahí se les brinda asilo, comida, todo el trámite de su documentación legal para poder empezar, los dejan en su lugar de origen si es necesario y les ayudan para iniciar a laborar, ¿no? Tienen una ayuda económica, pero para poder empezar de nuevo y no llegar sin nada aquí a México. Sobre todo porque estas deportaciones, la migración planeada, pues voluntaria, tienes una planeación, correcto, tienes un apoyo familiar o tienes algo de donde poder reorganizar tu vida en México. Así es. Pero cuando es una deportación, no te da tiempo de planear. Nada. Incluso te deportan y se quedan tus hijos en Estados Unidos o alcanzan a deportar al papá con alguno de los hijos y la mamá se queda o el papá. Entonces, esto se convierte en un tema trágico en la parte económica y en la parte sobre todo del núcleo familiar que muchas veces pues se desprenden y es de forma involuntaria. Totalmente, o sea, lo que estamos viviendo ahorita en este momento es muy lamentable, muy triste, o sea, no importa si tienes familia en el exterior, no importa si eres migrante o no, no te puede no doler y no puedes ser indiferente a las imágenes que estamos viendo ahorita de las rupturas familiares.
Somos mexicanos y nadie está exento de tener algún familiar, como bien tú lo dices, Correcto. que esté viviendo en el extranjero y que tengan que regresar con las deportaciones que están, las imágenes que estamos viendo de una señora que la deportan, la suben a la patrulla y su hijo menor se queda en la calle desprotegido. Es una tragedia y eso sí es un delito. Sí, no, a ver, están asistiendo a sus citas en la corte y ahí los están esperando afuera. Ya están yendo a lugares de trabajo donde En las ellos universidades. En las universidades. O sea, ya las mamás no saben si llevar a sus hijos a la escuela. ¿No? Estas acciones tan violentas que estamos viviendo, creo que a lo mejor antes habían pasado, pero eran un poco silenciadas y hoy las estamos viendo No, y ahora muy están crudamente. sucediendo de forma masiva, Es a la correcto. vista, a los ojos de la opinión pública, Así donde es en universidades, escuelas, hospitales, en la corte, en la calle, en todos lados. En todos lados. Sí, correcto. Diputada, sobre el tema de las remesas, hay que señalar, bueno, el impacto favorable que tienen las remesas en nuestro país, ya que es el principal ingreso económico. Se va a ver afectado por este arancel que intenta el presidente Donald Trump subir estas remesas. ¿Qué van a hacer en caso de que sí se aumente? Así es. A ver, las remesas son un pilar fundamental en la economía binacional, tanto de Estados Unidos también como de México, ¿no? Y de aprobarse este impuesto, pues estás hablando que 4 millones de hogares en México viven de esta remesa. Hay comunidades muy rurales que su único ingreso son las remesas que mandan sus familiares de Estados Unidos. O sea, el impacto es enorme. Y de eso dependen muchas familias. Bueno, pudiéramos hablar que en la época, en el COVID, lo que mantuvo, que no se estalló una crisis económica fue el tema de las remesas. Claro. Ya no tenemos ingresos petroleros y las remesas son las que han equilibrado la balanza comercial en nuestro país. No, y a ver, y el tema de la mujer. El tema de la mujer. En el extranjero, obviamente, hay más, el 50% son mujeres y más del 60% de las remesas que se mandan las envían mujeres a mujeres. Entonces, también lo que estamos buscando aquí es... ¿Qué son el sustento familiar? Pues, a ver, la mujer migrante es una mujer luchona, es una mujer echada para adelante y muchas son madres solteras. Entonces, también dentro del lado de la Cámara, con varias de las iniciativas estamos buscando que tengan autonomía económica, que tengan microcréditos, que no solo sea un tema de enviar dinero, sino que empiecen a tener un patrimonio. Obviamente todo el tema de sus derechos laborales, pero... Educación financiera, asesoría legal y programas para la mujer. Por Entonces, supuesto. golpea muy fuerte. Así es, diputada. Pues triste lo que está sucediendo con nuestro país vecino, Estados Unidos, Sí. estas deportaciones masivas, porque además, de acuerdo a la ONU, la migración no es un delito, sin embargo, nos están tratando como delincuentes. Y todos los que vivimos en este país, la mayoría somos migrantes, de algún país, pero somos migrantes. Es correcto. Nadie migra por gusto. Nadie. La gente migra por una mejor oportunidad, por tener una mejor calidad de vida, por sus hijos. Y al final todos estamos conectados de alguna manera. Mi madre fue maestra en Estados Unidos, mi familia directa dedicados a la construcción y a la jardinería. Entonces, todos tenemos algún vínculo con el tema migrante. Y aún así, logras ver el ímpetu y el corazón que tiene la gente migrante, ¿no? Dentro de todas estas historias tristes y que te parten el corazón que hemos visto, no sé si tú la llegaste a ver, pero en Los Ángeles vimos una de un restaurante de puras mujeres migrantes, salvadoreñas también y mexicanas, que ayudaron a oficiales que estaban en la protesta de ICE porque ya no podían con el gas lacrimógeno y ellas las ayudaron, les pusieron leche y además les dieron de comer. O sea, así de grande es el corazón de los migrantes. ¿Qué mensaje le darías a los mexicanos que viven fuera de nuestro país ante estos acontecimientos? Primero que nada, mucha fortaleza, mucha fortaleza.
que se apeguen a la cuarta y a la quinta enmienda de Estados Unidos, que se informen, no pueden revisar sus pertenencias, no pueden entrar a su casa sin una orden de un juez o un magistrado, no pueden ni tienen que contestar preguntas sin la presencia de un abogado. Si tienen citas en la corte, que vayan acompañados de un abogado o pidan una audiencia virtual. O sea, y más que nada llamamos a la no violencia. Exacto. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputada Nadia Sepúlveda, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Migrantes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, le mandamos un abrazo muy grande a todos nuestros connacionales que lamentablemente están ahorita pasando por esta situación. Así es. Gracias, diputada. No, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.